Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo te va, Nosotros mija? estamos haciendo un el proyecto de investigación y Ya. queremos saber más o menos de acorde a estas preguntas, eh, ¿cómo lo vería usted? Eh, Primero, nombre es Verónica Corella, está Plérida López y Carmen Yumbla. La primera pregunta sería, ¿cómo calificaría el nivel general de comprensión de sus estudiantes? Ah, ¿Significativamente alta, básico o bajo? bueno, habría que también, ahora chicas, ir haciendo un poco de retrospectiva frente al tema de pandemia y pospandemia. Entonces, este año que fue totalmente presencial, podríamos decir que está dentro de lo básico, ¿no? Ha sido bastante complejo poder retomar el tema de la comprensión lectora está ligado no solamente con el área de lengua, sino con todas las áreas del saber, entonces lo básico. Ya, muchas gracias, profe. La segunda pregunta es, ¿qué tan útil Muchas o gracias. importante es la comprensión lectora en su campo de estudio? Sabemos que nosotros los Sí, seres por humanos favor. desde que nacemos somos lectores. Al momento que nos vinculamos después de la familia con primero de básica, lo que antes era el jardín de infantes, luego ya segundo. El ser humano siempre ha sido un lector. Depende también de cómo se le prepara a nivel de hogar, ¿no? Si tiene una familia donde sí hay hábitos lectores, sí hay la costumbre de leer, el ser humano lee, levantamos no solamente a través de textos, todo lo que está en nuestros entornos, parte fundamental de ser leído y comprendido. Pero si no hay una relación desde la primera, ¿quién enseña? Luego, nosotros a nivel de escolaridad, por ejemplo, en el colegio, vemos un gran divorcio entre la escuela, como que todo colegio se vuelve más complejo, porque como que el docente de lengua es el único encargado de acentuar el tema lector, la parte gramatical, la aptitud verbal, entonces ahí hay un divorcio. Ha tocado pues hacer trabajos desde la concienciación del docente para que él también sea parte activa en que el tema de la lectura es un tema de todos, a nivel, no solamente a nivel de un colegio, sino a nivel país. Y bueno, y a nivel ya cuando vamos a la universidad, eh, si no ha habido esas bases de la comprensión lectora, de una lectura de análisis, de síntesis y de todo lo que implica leer, sí vamos a tener bastantes tropiezos. Por eso yo sí considero que más que útil es fundamental, es necesario, es parte, leer bien, comprender, analizar y saber para qué leo, no solamente como lo vemos a veces en la escuela como un castigo, sino para qué leo, qué leo y qué lo voy a aplicar.
La tercera. La tercera. Lectura de los procesos. Dice, ¿considera importante la lectura en los procesos de aprendizaje? Eh, sí, eh, par- ¿Qué? eh, partamos de que lamentablemente los niveles socioculturales se reflejan en el tema lector. Si nos topamos con una familia que le damos más importancia, qué sé yo, a al estar en el televisor, nunca ha habido ese gusto por la lectura, ni siquiera por los textos que ahora el Estado da, ¿no? Desde hace muchos años el Estado se ha hecho cargo por lo menos de entregarles un material básico en las escuelas, pero si no hay desde el hogar ese incentivo a leer, a interpretar, a sacarle lo, el condumio a, a un libro, un texto, nos topamos con realidades bastante complejas, con niños que llegan con un vocabulario muy reducido frente también ahora a un enemigo número uno que es la tecnología, porque si no la sé utilizar adecuadamente, estoy llenándole al estudiante de más de 10.000 horas de estar en contacto con la pantalla. Pero preguntémosle si sabe leer, si sabe escribir, si sabe analizar, se vuelve complejo. Hoy hemos desvirtuado el lenguaje. ¿Qué hacemos con un mensaje de texto? Lo hemos cortado, emoticones o de cortar las palabras o de cortar las frases y ya no tenemos esa prolijidad de usar adecuadamente nuestros códigos alfabéticos, de usar adecuadamente todas las técnicas lectoras y escritoras que son fundamentales. Y los resultados son caóticos con calificación de un 10 y a nivel internacional y a nivel latinoamericana somos uno de los países que menos leemos y eso sí es muy deficiente. Inclusive llegar a la edad adulta con personas que tienen un vocabulario muy reducido o que están especializados en sus ramas y de ahí no hay una necesidad de ampliar más el espectro lector, se vuelve bien complicado. Entonces debemos trabajar desde las bases. Y si ustedes están trabajando en un proyecto eh, de trabajar, de aplicar las técnicas, no, que no se acabe ahí, sino que se siga aplicando porque si es complejo todavía taparnos en pleno siglo XXI que hay niños que como hablan, escriben y vemos no solamente errores en la pronunciación, errores en la lectura, sino también en la semántica y es bien difícil cuando no hay una base. Eh, Ajá. Muchas gracias, prof. Otra pregunta. Muchísimas gracias por la información brindada ante las primeras preguntas. Le vamos a hacer las siguientes preguntas para nosotros continuar con esta entrevista. ¿Cuáles son los principales desafíos de alfabetización que ha identificado en su área de desempeño como docente? A ver, primero identificar que cuando una persona sabe leer y escribir solamente es un a veces nos quedamos
quedamos en la idea de que sepa leer y escribir y ya estoy contento. El punto es cómo leo, cómo escribo, para que escriba, quién escribo, en qué contexto estoy escribiendo. Y no importa la edad que tenga, siempre va a tener ese ímpetu o esa curiosidad por aprender. Pero lo que vemos de geología, era al cuaderno de líneas o al cuaderno de 4 líneas, dejar de que solo funcionen los pulgares en el celular, porque ahí tenemos un analfabeto funcional. ¿Verdad? Exigirle al niño que y- y interprete cuentos, ¿no? Se muy complejo. Nos hemos olvidado de volver a retomar los crucigramas, eh, el cuaderno de la mano, a ver, hagamos frases u oraciones con la primera letra del alfabeto y resulta que el reducido vocabulario. Y también los docentes debemos crear metas, ¿no? Eh, si al finalizar el año lectivo, ¿cuántos nuevos vocablos el chico conoce? ¿Dónde los puede aplicar? Y ahí nos toca un jalón de orejas a todos, ¿no? Ya no se usa el diccionario como era antes. O dejamos que el chico dice, no, yo todo lo encuentro en el internet. Ustedes como maestros también sabrán que información hay, pero no toda la información es la adecuada. Y esa pereza hasta de leer. Y cuando tú le mandas un trabajo, a ver, que haga una investigación sobre un tema, te trae 5 o 6 hojas, incluida hasta la publicidad, y les preguntas, ¿leíste la información? ¿No? El chico solo lo hace por cumplir. Entonces, ahí estamos teniendo también chicos analfabetos, eh, como yo les digo, funcionales a tecnología que hoy nos está dando oportunidades enormes, pero los chicos hicieron vivir, por ejemplo, enseñarle a un adulto mayor a que tome de nuevo el lápiz y empiece a escribir, empiece a leer. A nivel de la institución, nosotros tenemos un proyecto que se llama Primera Infancia, que es justo una propuesta de, de cambiar los paradigmas de la lectura, eh, conseguir que un chico posición. Al principio fue bastante complejo, pero bueno, estamos en el camino. Gracias. La quinta Muchas pregunta. gracias. Tenemos claro el contexto de que el COVID-19 nos dejó en un stop, digamos, para volver a retomar a las aulas de clase fue Sí, bastante complicado en el tema de la lectoescritura en especial, porque como bien lo dice usted, estamos a la par de la tecnología, quizá copia y pega sin saber ni siquiera lo que está llevando de información.
Recalcando eso, ¿cree usted que la lectura afecta al uso del lenguaje y el desarrollo personal y social de los estudiantes? ¿Y de qué manera sería? Definitivamente, sí. Y yo siempre digo, un niño lector se va a convertir en un adulto que nunca le van a mentir, nunca le van a engañar, nunca lo van a estafar. O sea, la lectura evita eso, evita que te mientan, evita que te estafen, evita que te aburres, evita que llegues a veces hasta estar sin ganas de hacer nada, porque la lectura te lleva a mundos únicos, ¿no? Sin necesidad de salir de tu contexto, si lees, puedes viajar por el mundo entero. La lectura te abre unas ventanas únicas. El punto está que desde los primeros años, que ahora ya el niño pasa con el papá apenas 3 años, ¿no? Que eso es uno de los errores más graves que tiene nuestro país. Si nosotros comparamos con los grandes países europeos, el niño deja el seno materno a los 6 años. ¿Y quién es el que le enseña normas de lectura? ¿Quién le abraza, le mima, le consiente a través de las lecturas? Es el papá. Ejemplo, a nuestros hijos los acurrucamos con cuentos, con fábulas, con historias. El niño se duerme contándole cuentos. Ahora, ¿qué hace el papá? Le entrega un celular y le dice, anda, juega y no molestes. Entonces, desde ese lado, la tecnología, sin satanizarla, nos ha robado ese privilegio. Eh, También hay que ser conscientes que si le decimos a un chico que lea, va a decir, no es aburrido, es caro y no tengo para comprar un libro. Pero los pocos textos que llegan al hogar no son utilizados adecuadamente. No hay esa conexión de que por medio de un libro yo aprendo. Yo les digo a mis chicos, sobre todo del colegio a distancia, donde yo también trabajo, guarden los módulos, guarden los textos. No solo el libro físico nunca va a pasar de moda. El libro digital, si bien es interesante, hay que ser realistas. Se te acaba la batería, ¿cómo lees? O terminas con algún problema de vista, porque sí, afecta más. Entonces el libro físico sigue peleando y seguirá. Es parte de nuestra existencia. Pero si no le damos la importancia necesaria, nos vamos a convertir en lectores pasivos. Por ponerles un ejemplo, por no leer bien las instrucciones, creemos que compramos un aparato celular y que el manual que está ahí, ¿para qué lo usas? Y no damos pie a usar ese manual. Te dan una receta médica y no lees las indicaciones. Como yo les digo a los chicos, a ver, hasta para preparar un pastel de caja, tengo que saber qué me dice ahí, las medidas. Y eso implica leer. Nosotros leemos todos los días. Pero si no se les da esa importancia, nos topamos con personas, hasta profesionales, ¿no? Que tienen un pánico escénico terrible a presentarse en público. Tú les dices que haga un discurso y te topas que en el discurso hay 20 o 30 muletillas. Y la culpa no es de él. La culpa es que no ha habido esa preparación lectora. Y hay gente que dice, yo te lavo los platos, lo que sea, te hago de todo en la fiesta, pero no te hago el brindis. Y no solamente vamos a un contexto social que, que el chico puede saber mucho, pero tiene aparte del pánico escénico, no tiene técnicas lectoras, no sabe cómo modular la voz, no sabe cómo pararse en público, no ha no ha habido un docente que le enseñe sobre neurolingüística y,
y llegan a haber trabas horrorosas. Mucha gente desde su casa, cuando me toca exponer algo de manera virtual, se le ve el miedo. Entonces tenemos que trabajar, estamos a tiempo, ¿no? Las nuevas generaciones de docentes les toca un desafío muy grande, porque antes teníamos como quizás enemigo a la pantalla negra que nunca pidió permiso, que fue el televisor. Pero ahora el televisor vive en cada habitación de las familias, pero aparte de eso, le hemos dado la bienvenida al celular, pero no sabemos el gran daño que nos está ocasionando. Y obvio que a los grandes países les interesa que la gente siga siendo ignorante, que mientras menos sepa, menos posibilidades de reclamar, pero a ustedes como docentes nuevos les toca ahí un desafío, ¿no? Queremos preparar gente que no siga agachando la cabeza y no siga diciendo sí, patrón, que aprenda a leer las letras pequeñas de los contratos, que aprenda a leer de lo que antes de firmar, que lea y entienda lo que está diciendo ese documento, que pueda hablar correctamente y que pueda al mismo tiempo de hablar correctamente, también sus gestos, ¿no? Porque podemos decir mucho con la boca, pero nuestros gestos nos delatan. Entonces, sí es un reto para todos los que todavía estamos ejerciendo y para ustedes que están empezando este trabajo que sí les viene un poco cuesta arriba, pero no hay que tampoco desanimarse, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿considera que su área de rendimiento facilita y ayuda a mejorar la comprensión lectora a sus alumnos? ¿Y de qué forma sería? Bueno, por muchos años estuve trabajando en colegios, lo que era la parte de lengua y literatura, y nosotros entramos en el desafío de involucrar a los docentes en que el trabajo, sobre todo en el colegio, no es solamente del docente de área. Y cuando hablamos de lengua, es todo. Usted para hacer un ejercicio matemático tiene que saberlo leer y entender, ¿ya? Para saber eh, una fórmula, se tiene que comprender lo que lee. Si usted no comprende lo que lee, no entiende, mal podrá dar una evaluación. Eh, He sido muy frontal cuando nos dicen, hoy las evaluaciones son estructuradas, eh, no objetivas. Y en una prueba en base estructurada, nos damos cuenta que, por ejemplo, el chico no lee. Hagan una prueba en base estructurada, ustedes y todos la diseñamos para que la prueba dure una hora. El chico en 10 minutos entrega la prueba, porque lo que hace es jugar a una suerte de ruleta y decir a ver cuál de estos se encaja. Y enseñarle a un niño que debe leer la pregunta y que la debe razonar y que debe escoger un solo ítem, por ejemplo, desde ahí ya tenemos un desafío, porque el niño le da pereza leer, le da pereza analizar, le da pereza argumentar, le da pereza distinguir si un texto es informativo, poético o, o científico. Pero en la primaria yo creo que todavía tenemos mucho que rescatar. O sea, hoy lo que hay todavía algo que rescatar porque el docente es el que da las áreas. Pero dice, a mí no me gusta para nada la lengua
Y para mí mi fuerte es matemática, o no me gusta ciencias sociales, no me gustan naturales. Y eso también se le va contagiando al chico. No, si ustedes terminan viendo, yo hago lo que me enseñó la profesora y tú puedes ser maestro y quieres decirle a tu hijo cómo hacer esto. El chico te dice, no, es que así me enseñó la profe. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande de lo mucho o poco que enseñemos a hacerlo bien, pensando en que no solamente son las generaciones del futuro, son las de ahora, ¿no? Y en base a lo que sacamos de resultados, también nos califican a nivel país. Muchas gracias. Como séptima pregunta tenemos, ¿cree que la comprensión lectora es un problema que atraviesa todos los dominios y afecta a todas las áreas de aprendizaje o es directamente del área del lenguaje? Es que aquí debemos ser conscientes de que nosotros no enseñamos de manera divorciada. Y ese ha sido el gran problema de la educación en el Ecuador, de enseñar de manera divorciada, ¿ya? Y no, es una red. Nosotros debemos trabajar no solamente dándole el peso al docente del área o al área, porque, por ejemplo, cuando yo daba ciencias, también veía que no estaban bien analizados, bien redactados, bien argumentados, esas faltas de ortografía y les corregía y me decían, pero eso hace la profe de lengua. Digo, pues, lee lo que estás poniendo, analiza lo que estás haciendo. Eso es un deber mío, no solamente de la profe de lengua. Es un trabajo de todos. Dime cómo escribes y te diré quién eres. Dime cómo analizas y te diré quién eres. Dime cómo interpretas tal mensaje y te digo quién eres. Pero aquí el primer corresponsable de enseñar correctamente y que el niño ame leer, ame dibujar, ame pintar, ame crear, porque yo siempre digo, la lectura tiene que estar vinculada con estas partes, con el dibujo, con la pintura, con el arte, con el deporte, con el baile, o sea, es el área de todo. Pero ¿quién debe animarle? ¿Quién debe invitarle a leer al guagua, al niño, como le llamen en cada región? Es la familia. Pero hoy vemos que las familias tienen pereza de criar a sus hijos y pereza hasta de llevar el reto de ser familia, ¿no? Entiendo que nosotros trabajamos y el niño lo dejamos en la casa y es normal. O pensamos que en un CDI, no sé cómo se llaman creo que se llaman centros del CDI, los que cuidan a los pequeños, o ya va al parvulario y es obligación de la profe, y no es así. Entonces tenemos que empezar desde el hogar, eh, hacer excursiones familiares y ponerles como desafío al padre, a ver, salga una excursión, que el niño le cuente lo que vio, que salgan a leer los rótulos que hay en las calles, los nombres de las calles, los nombres, a ver qué hay en la comunidad. Y eso nos hemos olvidado. Antes, cuando dábamos estudio del medio, que luego se llamó entorno social, ¿no? Me acuerdo que nosotros salíamos a que el niño conozca la manzana de la casa, del colegio, conozca su contexto, diga que hay, que a lo mejor puede haber un mercado, una farmacia, hay un hospital, y el niño empezaba a hablar. Ahora lo tenemos como reducido al espacio, entendemos que por lo que es seguridad, por tantas cosas, pero también aquí toca un trabajo con el papá, con la familia, ¿no? Eh,
¿cuántas horas usted conversa con su hijo? Yo siempre les propongo a mis padres, a ver, van a ver un programa, que sé yo, una película en cualquier plataforma, aunque nuestra televisión es bastante, es un desastre, es bastante desastrosa, pero ya, miro el programa, tómese 5 minutos y diga qué me gustó del programa. Y desde ahí ya estamos generando conciencia lectora y analítica. La octava pregunta sería, ¿cuáles considera que sean las causas principales de las dificultades en la comprensión lectora? Pues uno de los principales problemas por lo que hay dificultades de comprensión lectora es desde el hogar. Siempre parto, y creo que ustedes también van a darme un poco de razón, en el sentido de que al niño debemos hablarle correctamente, es decir, las cosas tal como son, pronunciar las palabras correctamente. Entendemos cuando vemos a un niño pequeño, eh, nos llama la emoción a verle que empieza con sus agú o sus palabras cortadas, o, o modismos, pero de la casa a la escuela. Y entramos en problemas, porque el niño llega a veces con, sí, con 5.000 o 6.000 horas de pantalla. Al preguntarle cómo se llama tu mamá, te dice a veces mi mamá se llama mamá. Entonces, ¿dónde debemos empezar? Es desde el hogar. Obviamente que ustedes ya pero dicen, hay hogares rurales, complicados, hay familias de todo tipo, pero sí, el trabajo de la familia es fundamental. Hoy tenemos que muchas veces dejamos al niño solo y decimos, bueno, ya está grande, yo lo mando a deberes dirigidos o cualquier actividad, pero no, hay una responsabilidad. Desde ahí, luego también, pues, el sistema escolarizado a veces exige solamente al maestro, ¿no? El contexto solo exige al maestro. También nos topamos con contextos bastante complejos, con niños que vienen de contextos muy difíciles. Eso también dificulta la comprensión lectora, pero no podemos, como dice el expresidente Mujica, ¿no? No podemos tapar, la sociedad y los docentes no pueden tapar las goteras que hay en los hogares. Entonces, ¿de dónde viene esa, esa preocupación de trabajar, crear niños lectores, niños sabidos de la lectura? Primero en el hogar, luego nosotros nos toca no convertir la lectura en un castigo, sino en una diversión. Nosotros aplicamos en la institución algo que se llama plan lector, bueno, y ahora ya se va a llamar animación a la lectura, y la idea es eso, ¿no? Durante la época, ese momento de ese espacio de la lectura, que es un espacio semanal, de 2 horas semanales, solo vamos al tema lector, animación como tal, hacerlo divertido, hacerlo entretenido. Y pues de seguirle aplicando las técnicas lectoras en todas las áreas. Muchas gracias, estimada Gracias. docente. Ya, como les decía, lo primero que debemos hacer es que
los padres se involucren. Luego que el chico se enamore, se apasione por los libros, porque eh, puede ser el texto de, de escuelas, hablemos de las escuelas fiscales, que es muy diferente a un colegio particular. Entonces, hablemos de los textos del Estado, que se enamoren, viajen a través de lo que hay en los libros. Si es el libro de ciencia, es descubrir, enseñarles a trabajar en sopas de letras, volver a los crucigramas, volver a la la mano que antes hacíamos en el colegio, crear pequeñas historias, enseñarles y motivarles a que creen adivinanzas, trabalenguas, mientras, como las recetas de cocina, podemos, esos deportes, crear las barras, cosas que se puede hacer desde, para que el niño y el adolescente se involucren en la comprensión lectora, crear concursos internos de escritura, de oratoria, volver a las sabatinas que hacían nuestros profesores más antiguos, ¿no? A que el chico invente un poema, declame, eh, mil cosas que hoy como que las hemos dejado un poco relegadas. Muchas gracias, estimada Jacobita. La última pregunta quisiera complementar ahí, porque como usted nos dice que, por ejemplo, eh, eh, la mayoría de actividades a través de la tecnología, si nosotros queremos centren la atención en el interesante, aplicando las TICs, por ellos a la par de la tecnología, ¿qué estrategias o qué actividades podríamos realizar Durante nosotros para que la época de pandemia nos preparamos con herramientas, ¿no? Hagamos escuchar una canción. Mucho yo trabajo con los chicos audiolibros. Escuchemos un cuento. varios puntos de vista que usted nos deja aclarando para nosotros, simplemente llevarnos por, sería, o sea, hacer lo tradicional, ¿no? Sino aplicar las técnicas que, que requiera para que los niños les llamen la Ahora, atención y todo eso. ustedes están frente a un desafío enorme, ¿no? Ustedes les preguntan a la mayoría de los planteles, van a decir lo mismo. Es el maestro que trabaja el 1000% y los chicos casi nada. No hay, es importante dar, porque es importante pensar en nosotros. Muchísimas Gracias, No, estimada no se preocupe. Jacobita. De mi Gracias, profe, parte, yo muchas le gracias. agradezco Ra- estas preguntitas que nos ha respondido. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profe, No, no por se estas preocupe. preguntas que nos ayudó. Ya, Le Berito, agradecemos cuídate de mucho, todo corazón. Muchas bendiciones. gracias. Igualmente, bendiciones, profe. Cuídese mucho y gracias. un gusto conocerle y Un muchísimas abrazo. gracias.